se interrumpe el flujo genético. Y aquí creo que hay un error, debería decir producido. Entonces se produce cuando las poblaciones son aisladas en subpoblaciones por estas mismas barreras geográficas, ¿no? Y bueno, estas poblaciones que están separadas pueden evolucionar de manera independiente a través de mutaciones que ocurren en la misma población, a través de la selección natural, si es que existe un cambio en su medio ambiente, o a través de la deriva genética, que es la fluctuación de alelos, ¿no? Y bueno, el aislamiento reproductivo, que ya fue lo que vimos el día de ayer, cómo es que ocurre el aislamiento reproductivo, las barreras presigóticas y las posigóticas, la definición y cómo funciona cada una de ellas. Pero bueno, en este caso el aislamiento reproductivo entre las poblaciones que fueron separadas por estas barreras geográficas, por lo general aumenta mientras más grande sea la distancia entre las especies y mientras más grande sea el tiempo que están separados también, ¿no? Porque eso permite que evolucionen todavía más, pues, estando separados. ¿De acuerdo? Entonces, estas barreras reproductivas pues son intrínsecas. La separación como tal no la consideramos en este caso una barrera biológica, ¿no? Porque si los pudiéramos volver a juntar artificialmente, seguiría habiendo estas barreras reproductivas. Y este es un ejemplo de barreras geográficas y de especiación alopátrica, ¿no? Estas son dos ardillas separadas por una enorme barrera geográfica que es el Gran Cañón. Entonces, estas ardillas en algún momento estuvieron juntas, pero pues la especiación alopátrica generó dos especies diferentes de ardilla en ambos lados del Gran Cañón, ¿no? Este es otro ejemplo de especiación alopátrica. Originalmente, cuando teníamos el supercontinente Pangea, pues teníamos un solo ancestro común para estas tres ranitas diferentes, ¿no? Este es el árbol genealógico de las tres especies. Tenemos una especie que originó a las otras tres. Y estas se originaron porque aparecieron barreras geográficas. Ya saben, la deriva continental separó al supercontinente. La que fue a quedarse en Madagascar. Actualmente se ve más o menos así y existen 100 especies diferentes ahí mismo en Madagascar. La que fue a dar al sur de Asia o a la India se ve más o menos así y existen 310 especies similares a esta misma. Y así son las que están en África, ¿no? Entonces todas estas tienen un mismo ancestro común. Sin embargo, pues la deriva continental generó barreras geográficas entre ellas, diferentes factores evolutivos influyeron en cada una de ellas, los diferentes ambientes o los diferentes ecosistemas, entonces evolucionaron de manera diferente para generar estas diferentes especies, ¿no? Ahora, en el caso de la especiación simpátrica, decíamos que esta ocurre sin que existan las barreras geográficas. O sea que puede ocurrir en una misma región geográfica con poblaciones que están sobrelapadas. O sea que existen en el mismo lugar. Una de las formas más comunes en las que ocurre este fenómeno de especiación simpátrica es a través de un fenómeno llamado poliploidía. ¿Qué es la poliploidía? Es la presencia de sets adicionales de cromosomas en individuos, y estas poliploidías por lo general surgen por errores que ocurren durante la división celular.
Los cromosomas no migran de manera correcta a ambos extremos de la célula. Estos tipos de poliploidía son sumamente comunes en el caso de células vegetales o en el caso de plantas. Y bueno, vamos a estar viendo dos tipos de poliploidías. Hay más de dos tipos de poliploidías, pero ahorita la que nos interesa para especiación son las autopoliploidías y las aloploidías. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En el caso de la autopoliploidía, ocurre cuando un individuo con más de dos sets de cromosomas se deriva de una especie. Ahorita vamos a ver un ejemplo de autopoliploidía más gráfico para ver si queda un poquito más claro. Y en el caso de la alopoliploidía es cuando se genera una nueva especie a partir de múltiples sets de cromosomas de diferentes especies. Y como les decía, esta poliploidía o estos fenómenos de poliploidía que generan especiación son comunes en plantas. Muchos cultivos de interés industrial surgen de este tipo de poliploidías como la avena, el algodón, las papas, el tabaco, incluso el trigo, que es sumamente importante. Son organismos que son poliploides. Si los comparamos con los organismos originales, claro está. Este es un ejemplo de autopoliploidía. Les decía, ocurre un error durante la división celular, entonces se generan células que son tetraploides, o sea, que tienen el doble de cromosomas originales. Y cuando esta misma célula se vuelve a reproducir o genera gametos, los gametos tienen un número diferente de cromosomas al original, o si se divide simplemente esta célula, pues va a seguir siendo tetraploide. Entonces se genera, en el caso de que sea viable, se genera un nuevo organismo con un set de cromosomas completamente distinto al original. Por lo tanto, va a haber diferencias tanto a nivel genético como a nivel fenotipo, ¿no? A nivel genotipo y fenotipo va a haber diferencias importantes. ¿Alguien levantó la mano? ¿O preguntaron algo en el chat? No, profe. Levantaron la mano. ¿Me quieren preguntar algo? ¿No? Parece que no. Bueno, entonces este es el caso de autopoliploidías. En el caso de alopoliploidías ocurre cuando dos plantas diferentes se llegan a cruzar. La cruza entre diferentes plantas pues va a originar el intercambio de cromosomas, produciendo nuevas especies con sets de cromosomas completamente diferentes a las dos plantas originales, generando un híbrido que en el caso de ser viable y fértil, generaría una nueva especie de planta. De hecho, así es como se originó la planta de trigo. ¿De acuerdo? La planta de trigo es alopoliploide. De hecho, vamos a ver más adelante las tres especies de plantas que dieron origen al trigo, pero casi al final de la presentación. Entonces, ¿queda claro la diferencia entre alopoliploidía y autopoliploidía? Bueno, la especiación simpátrica también puede ser un resultado de la aparición de nuevos nichos ecológicos, o sea, de nuevos ambientes. Un ejemplo típico de este tipo de especiación son las polillas moteadas del norte de Europa. Este es un ejemplo típico de evolución por selección natural. Resulta que los bosques del norte de Europa, en los bosques del norte de Europa, vivían polillas, estas polillas moteadas que originalmente tenían un color claro.
casi blanquecino, que les permitía camuflajearse de sus depredadores, que eran las aves principalmente, ya que estas eran difícil de poderse ver porque se camuflajeaban perfectamente con los troncos de los árboles de la región, que también eran claros. Pero resulta que llega la era industrial a esta región, empiezan a aparecer múltiples plantas que empiezan a quemar carbón a nivel industrial. Entonces se empieza a producir grandes cantidades de contaminación, específicamente de hollín, ¿no? Que es básicamente carbón mal quemado. Ese hollín fue a dar a los árboles y empezó a oscurecer progresivamente los troncos de los árboles. ¿Qué creen que empezó a pasar? ¿Qué creen que les empezó a pasar a esas polillas que eran de color claro? Empezaron a morir. Pues era más fácil que los depredadores los vieran, ¿no? Porque pues algo blanco sobre un fondo negro pues, va a resaltar mucho. Entonces las aves podían cazar muy fácilmente a estas polillas de color claro. Pero al mismo tiempo que empezó a suceder este fenómeno, empezaron a aparecer variantes de esta misma polilla moteada. Variantes que les llamamos melánicas o melanínicas. O sea, más oscuras, que podían camuflajearse de manera bastante eficiente en los troncos que estaban siendo oscurecidos por la contaminación ambiental. Estas polillas, de color más oscuro, entonces al no ser presa fácil de sus depredadores, podían al mismo tiempo pues, reproducirse con mayor eficiencia y heredar sus genes a las siguientes generaciones. Entonces, lentamente, las polillas naturales, las de color claro, empezaron a desaparecer hasta que finalmente únicamente polillas oscuras o permanecen o son las más prevalentes, ¿no? Porque hay regiones que todavía no están tan contaminadas, ahí todavía hay de las polillas claras, pero al menos en las regiones urbanizadas donde se presentó este tipo de contaminación, son muy prevalentes las de color oscuro. Entonces ahí es un ejemplo típico o prototípico, le podríamos decir, de selección sexual. Y también esa misma selección sexual es un ejemplo de especiación simpátrica. Es una especiación que está ocurriendo en el mismo lugar sin ninguna barrera geográfica. También a este fenómeno se le llama melanismo industrial. Lo pueden buscar, de hecho, como melanismo industrial y les va a aparecer el ejemplo de la polilla moteada. ¿Me iban a preguntar algo? Dígame. A mí me llama mucho la atención cómo es que la misma polilla reconoce que cambió de color. No, la polilla no reconoce que cambió de color. La naturaleza hace su trabajo. La polilla no decide, ok, yo soy de color blanco, voy a cambiar a color negro. Eso no pasa. Yo creo que ni la polilla se da cuenta porque, al menos hasta donde yo sé, no son muy conscientes que digamos las polillas. Lo que pasa es un simple fenómeno de selección natural, en este caso selección sexual. ¿De acuerdo? Básicamente lo que ocurre es que aparece un nuevo alelo, una nueva variante. Estas variantes de melanismo son muy comunes en la naturaleza, ¿no? Podemos ver el melanismo en el caso de los jaguares, los llaman pumas. También hay melanismo en muchas especies diferentes de felinos, hay melanismo, así como hay albinismo también, ¿no? Son variantes que aparecen naturalmente, ¿no? Simplemente que en el caso de la polilla moteada no era favorecida la variante con melanismo. ¿Por qué? Porque resaltaba en su momento en los troncos de los árboles y pues eran presa fácil. Ocurre este cambio en su nicho ecológico, empieza a resaltar menos la variante
oscura empieza a resaltar más la de color blanco, los depredadores empiezan a comerse más fácilmente a las de color blanco y las de color negro empiezan a sobrevivir más. Entonces las de color negro pueden empezar a reproducirse más porque viven más y heredan sus genes con mayor frecuencia. No tiene nada que ver con que la especie sepa o decida cambiar de color por cuenta propia o de manera consciente. ¿De acuerdo? Es algo que ocurre naturalmente. Las mutaciones o las variantes aparecen de manera natural y la selección natural hace su trabajo. La selección natural va a seleccionar a las especies que sean más aptas y las que sean más aptas van a ser más propensas a heredar sus genes. ¿De acuerdo? Ok, ya. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Entonces, como les decía, la selección sexual es un ejemplo típico de especiación simpátrica, ¿no? Es de las formas más sencillas de explicar especiación simpátrica. Pero bueno, en el caso de la especiación alopátrica, hay que recordar, hay barreras geográficas que separan a las poblaciones y restringen el flujo genético entre las dos poblaciones, ¿no? Entonces, esta separación de las dos especies puede dar origen al aislamiento reproductivo por la simple selección natural o por la deriva genética o por la selección sexual que va a ocurrir en esas poblaciones que están aisladas. Entonces, incluso si se elimina la barrera geográfica y volvemos a juntar a las dos especies, el mismo aislamiento reproductivo puede prevenir la cruza entre las dos especies si es que están lo suficientemente separadas evolutivamente, ¿no? Si todavía son parecidas genéticamente, puede que se puedan reproducir todavía y que puedan generar híbridos, ya sea fértiles o infértiles. Pero en el caso de que hayan estado separados por mucho tiempo, si los volvemos a juntar, aunque no exista una barrera biológica, la cruza entre especies es impedida por estas mismas barreras reproductivas, que ya las vimos la clase pasada, ¿no? En el caso de la especiación simpátrica, las barreras reproductivas aíslan a pequeños grupos de la población sin que existan barreras geográficas separando a la misma especie o que estén llevando a la especiación. Y estas barreras reproductivas que surgen en la especiación simpátrica, por lo general son resultado de los fenómenos que ya vimos, que son como la poliploidía, la misma selección natural del ejemplo de selección sexual que acabamos de ver, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo de especiación simpátrica que les puedo dar es el caso de pues las bacterias, ¿no? Imagínense que están tomando un antibiótico y que interrumpen su tratamiento antibiótico justo a la mitad porque ya se empezaron a sentir bien. ¿Ustedes saben qué le pasa a las bacterias cuando interrumpen su tratamiento antibiótico? Agarran inmunidad contra el antibiótico. No, no es inmunidad, es resistencia. Resistencia. Exactamente, resistencia a los antibióticos a través de mecanismos que adquieren. Pueden adquirir genes de otras bacterias por reproducción sexual transversal o pueden incluso mutar de tal manera que ellas solitas adquieren los genes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una especiación simpátrica por selección natural. Imagínense que vuelven a tomar el antibiótico ya que se empiezan a sentir mal porque no se murieron todas las bacterias. ¿Qué bacterias van a sobrevivir? Pues únicamente las que sean resistentes. ¿De acuerdo? Las que no adquirieron los genes de resistencia van a morir. Es el mismo ejemplo que les di en del caso de las polillas, pero en este caso, como las bacterias no se reproducen de manera sexual, no es selección sexual, es simplemente selección natural. ¿De acuerdo? En el caso de las polillas sí es selección sexual porque las polillas se reproducen de manera sexual. ¿De acuerdo?
¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Digo, por eso es muy importante que terminen, No, que lleven a cabo sus tratamientos antibióticos como les indica el médico, ¿no? Pero bueno, fuera de ese tema, regresamos a la clase. Ahora vamos a hablar un poquito sobre zonas híbridas. Estas son regiones geográficas en las que miembros de diferentes especies se pueden encontrar para reproducirse y generar híbridos. Sí recuerdan que es un híbrido, ¿no? Es el producto de la cruza entre dos especies diferentes. Entonces, estas zonas híbridas pueden ocurrir en una simple barrera, como en una, le podríamos decir como aduana, donde estas mismas dos especies se encuentran. Por lo general, como ya vimos anteriormente, las barreras postcigóticas, la descendencia de la cruz entre estas dos especies genera híbridos que tienen una viabilidad reducida. Si las comparamos con los progenitores, ¿no? Tiene que ver con la incompatibilidad de los genes o que simplemente los genes al fusionarse, los gametos, pues tienen alguna, podríamos decirle, ¿cómo le podríamos llamar? Carecen de ventajas evolutivas en su medio ambiente, ¿no? Les daba el ejemplo de los ligres la clase pasada. No tienen ningún problema como tal, simplemente se les dificulta mucho cazar por su gran tamaño y por las necesidades calóricas y por eso no sobreviven en la naturaleza, ¿no? En el caso de las mulas, pues no se pueden reproducir, esa es una otra barrera postcigótica, que sean infértiles los híbridos. Pero bueno, ese último párrafo no importa mucho, así que me lo voy a saltar. Este es un ejemplo de una zona híbrida que ocurre entre Europa y Asia Oriental, ¿no? Estas dos ranas se encuentran en casi todo el continente. Sin embargo, se encuentran en una zona híbrida específica. En esta zona híbrida, estos dos se pueden reproducir entre ellos para generar, como les decía, híbridos, ¿no? Entonces, cuando dos especies diferentes se encuentran en estas zonas híbridas, podemos tener tres posibles resultados en esas mismas zonas híbridas. Puede haber un refuerzo de las barreras reproductivas que impidan que las dos especies se sigan reproduciendo, o más bien que sigan produciendo descendencia viable. Más bien, no es tanto que se impida la reproducción, no tiene nada que ver. Es más bien que se vuelva menos viable la descendencia. Otro de los posibles resultados es que ocurra una fusión entre las dos especies. En este caso se reducen las barreras reproductivas, permitiendo que se produzca una nueva especie resultado de la hibridación, pero que sea viable y fértil. Y por último, también se pueden estabilizar estas zonas híbridas. Cuando se estabilizan estas zonas híbridas, pues simplemente se siguen produciendo híbridos idénticos constantemente, sin generar ni una nueva especie, ni reforzando las barreras reproductivas. Esta es una representación gráfica de los tres posibles resultados de las zonas híbridas, ¿no? En el caso del reforzamiento, pues las dos especies siguen evolucionando de manera independiente y se refuerzan las barreras reproductivas tanto postcigóticas como precigóticas. También puede ocurrir la fusión. Esto es lo que se cree que pasó, por ejemplo, con los neandertales, porque compartimos muchos genes muy similares con los neandertales. Homo sapiens es una especie que viene de África
Los neandertales vienen del norte de Europa. En teoría, en algún momento se encontraron y en teoría también ocurrió este fenómeno de fusión entre especies. En teoría. Entonces, la fusión de estas dos especies se ocurre porque se disminuyen las barreras reproductivas y se genera una nueva especie, les digo, viable y fértil. Y por último, se pueden estabilizar las zonas híbridas. Sigue habiendo reproducción entre las dos especies diferentes, pero pues se sigue produciendo, no sé, descendencia infértil, como en el caso de cuando se cruzan caballos y burros, ¿no? Siempre están produciendo descendencia, pues, infértil. Igual, estos normalmente se encuentran nada más de manera artificial o inducida por el ser humano. No conozco zonas híbridas donde naturalmente se encuentren burros o caballos, y caballos más bien. Pero si existieran en la naturaleza, podría ocurrir cualquiera de estos tres fenómenos. ¿De acuerdo? Pero bueno, hasta aquí. ¿Dudas, chicos? ¿Vamos bien? No, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces los patrones de especiación que hemos estudiado hasta ahorita se estudian en la naturaleza utilizando pues el registro fósil, información morfológica o incluso información molecular, o sea, a nivel DNA de los organismos. Curiosamente, el registro fósil incluye ejemplos de especies que aparecen repentinamente, persisten por periodos de tiempo prolongados, pero sin que les ocurra ningún cambio, y después, aparentemente de la nada, desaparecen esas especies. Entonces, dos investigadores, Niles Eldredge y Stephen Jay Gould, llamaron a este fenómeno equilibrio puntuado. Y este equilibrio puntuado describe este fenómeno, ¿no? Describe estos aparentes periodos de estasis en los que no hay cambios en las especies y estos periodos rápidos de cambio en las mismas especies que causan que desaparezcan especies anteriores. Este equilibrio puntuado contrasta drásticamente con el modelo darwiniano de evolución, en el cual él teorizaba que la evolución era gradual, ¿no? A este modelo de evolución le llamamos gradualismo, en el que, pues lentamente, pero de manera continua, ocurran cambios en las especies, ¿no? La evolución se va dando poco a poco y por selección natural. Estos son, pues, dos descripciones gráficas de las dos teorías, ¿no? El equilibrio puntuado, a partir de una especie, aparecen dos nuevas especies rápidamente y la anterior desaparece, lo cual contrasta drásticamente con el gradualismo, en el cual una especie va cambiando poco a poco a lo largo del tiempo gracias a la selección natural, generando dos nuevas especies. En la actualidad sabemos que pues los dos fenómenos pueden ocurrir, aunque en organismos que tienen reproducción sexual es mucho más común el gradualismo, y en microorganismos suele ocurrir el equilibrio puntuado, ¿no? En organismos que tienen reproducción sexual también aparece el equilibrio puntuado en el registro fósil, pero es principalmente por los eventos masivos de extinción, ¿no? A lo largo de la historia de la Tierra ha habido, pues, bastantes o varios eventos de extinción masiva. Uno de ellos lo conocen, es el más reciente, el del meteorito que cayó, que le dio en la torre a los dinosaurios. Ese es el más reciente. Pues produjo la extinción de muchísimos organismos en la faz de la Tierra, especialmente a gran cantidad de reptiles.
Ese sería un ejemplo de equilibrio puntuado, ¿no? Si revisamos el registro fósil, de la noche a la mañana desaparecieron los reptiles grandes y de la noche a la mañana aparecieron los mamíferos, ¿no? Los mamíferos ya más evolucionados. Pero pues en la actualidad sabemos que eso ocurrió por un gran cataclismo, ¿no? No ocurrió porque de la noche a la mañana apareciera una nueva especie. En el caso de microorganismos pueden mutar rápidamente, entonces, aunque las mutaciones también son graduales, como se reproducen de manera tan rápida, por ejemplo, el tiempo de reproducción promedio de una bacteria como E. coli es de 20 minutos. ¿Cuál es el tiempo de reproducción promedio de los humanos? ¿Dijo de los humanos, profe? Ajá, les pregunto, ¿cuál es el tiempo de reproducción promedio en el caso de humanos? 9 meses. Ajá, 9 meses. No. ¿Cuánto? O sea, una vez que nace un ser humano, ¿cuánto tiempo tarda en reproducirse? No, es que 20 nace- años. Pues estaría genial que la estadística dijera 20 años, pero anda por 16, 17 años. Ese es el promedio, más o menos, en el que un humano se reproduce, ¿no? Lo cual contrasta drásticamente con microorganismos. Entonces, si un microorganismo se reproduce en 20 minutos, pues va a mutar mucho más rápido que un humano que se tarda alrededor de 17 años en poder reproducirse, ¿no? Entonces, la selección natural actúa de manera mucho más veloz en el caso de microorganismos, entonces pareciera que hubiera un equilibrio puntuado. Pero igual, esas mutaciones van apareciendo de manera progresiva y podríamos decir que es más bien un gradualismo, ¿no? Entonces, de hecho, este es el modelo más aceptado en la actualidad, aunque, pues, les digo, los eventos de extinción masiva dan origen a este equilibrio puntuado en el registro fósil. Pero bueno, esta es la última diapositiva. Pues bueno, la explosión en el campo de la genómica ha permitido que los investigadores identifiquen genes involucrados en algunos casos de especiación. Y pues dependiendo de las especies en cuestión, la especiación puede requerir de cambios de un solo alelo o de muchos alelos. O sea, me refiero a que para que aparezca una nueva especie puede haber un cambio de un solo alelo, o sea, de un solo gen, o se puede requerir de cambios en muchos alelos, o sea, en muchos genes, ¿no? Y pues la especiación es lo que da origen a la macroevolución que veíamos al principio, en la primera diapositiva, de hecho, que la macroevolución es el efecto cumulativo de muchos eventos de especiación y de extinción. Eso es lo que da origen a la macroevolución, o sea, a la generación de diferentes especies. Y por ende a la especiación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un pequeño repaso. Son 3 diapositivas nada más de repaso. En este caso nada más hay que recordar la diferencia entre especiación alopátrica y simpátrica. Les recomiendo mucho que memoricen esta imagen para poder diferenciar de manera pues relativamente sencilla, si ustedes aprenden de manera visual, los dos diferentes tipos de especiación. La alopátrica, barreras geográficas, y la simpátrica, donde no hay barreras geográficas. Este es un ejemplo de una... Bueno, ustedes díganme, ¿qué tipo de poliploidía sería esta? Estas 3 diferentes especies dan origen a el trigo que utilizamos en la actualidad. Este trigo nace de la fusión de cromosomas entre estas 3 diferentes especies. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de poliploidía? Vimos 2 tipos de poliploidía. ¿Qué tipo de poliploidía sería este? Aloploidía. Exactamente, aloploidía. Un ejemplo de autopoliploidía sería, por ejemplo, que
hubiera un error en la división celular de este tipo de triticum, y que produciera descendencia con 4 cromosomas A, por ejemplo. Eso sería una autopoliploidía. Aquí hay una mezcla de cromosomas de 3 diferentes especies, entonces es una alopoliploidía. Y por último, ustedes, al haber terminado de ver esta diapositiva, deberían de poder discutir las limitaciones que existen entre los 4 diferentes conceptos de especie que vimos. Entonces vimos el concepto biológico, el morfológico, ¿cuál fue el tercero? El último es el filogenético, ¿no? Pero el tercero, ¿cuál era? Ay, se me olvidó. Lo vimos ayer, era ecológico. Es que ese casi no se utiliza, entonces filogenético y el ecológico era el tercero. Entonces deben de poder discutir, les digo, esas 4. Profe, ¿los puede repetir, por favor? Sí, es el concepto biológico de especie, el morfológico, el ecológico y el filogenético. En el punto número 2 dice que ustedes deberían de poder generar ejemplos de barreras presigóticas y postsigóticas en el caso de la reproducción, ¿no? Ejemplos de barreras reproductivas presigóticas y postsigóticas. Ya vimos algunos ejemplos en clase. Lo más importante es que los puedan definir, y en caso de que les llegara a poner yo un ejemplo de una barrera reproductiva, ustedes deberían de poder definir si es presigótica, postsigótica y el tipo de barrera presigótica o postsigótica que se está denotando en un ejemplo, ¿no? Ustedes también deben de poder generar ejemplos, o más bien identificar ejemplos de especiación tanto alopátrica como simpátrica. ¿Saben? Con barreras geográficas y sin barreras geográficas. Deben de poder explicar cómo es que las poliploidías pueden originar barreras reproductivas o generar nuevas especies. Y deben de poder definir el término zona híbrida y los 3 diferentes resultados que se pueden obtener en esas zonas híbridas con respecto a las 2 diferentes especies que se encuentran ahí. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, habiendo visto estos puntos, ¿dudas? Profesor, ¿me podría repetir lo de la población original, donde está la especialización alopátrica y donde están la imagen de los peces? No es especialización, es especiación. Perdón, la especiación. La especiación... la de arriba es la población original. Cuando se separa por una barrera geográfica ocurre especiación alopátrica, o sea, se generan 2 especies diferentes a partir de la original. Y en el caso de la simpátrica, se generan 2 nuevas especies a partir de la original sin que exista una barrera geográfica. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No. ¿No? Bueno, pues al menos por el día de hoy sería todo. Con esto terminamos la unidad 4 y la próxima semana, el martes, empezaríamos con la 5ª unidad. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si no hay más dudas, pues sería todo por el día de hoy. Probablemente les vaya a dejar por ahí una tareita para la 4ª unidad, pero todavía estoy considerando si la junto con la tarea de la 5ª unidad o si las doy por separado. Entonces, Profe, dígame.
No vamos a ver nada de una diapositiva que se llama Darwin y la selección natural. No, porque les mandé las diapositivas y les mandé el video junto con las diapositivas que las describía. Pero también es de la unidad 4. Sí, es de la unidad 4. Ah, ok. Igual vean el video, muy recomendable que vean el video. ¿Dudas? Dígame. Creo que a mí no me quedó muy claro que era poliploidea. Cuando se genera un nuevo organismo que tiene un diferente número de cromosomas al original. Por ejemplo, en este ejemplo, la cruza de estas 3 especies diferentes genera una nueva especie que tiene cromosomas de las 3 especies progenitoras. O predecesoras, más bien, ¿no? Porque no son los papás, simplemente son especies anteriores. Ah, ok. Sí, ya. Este es un ejemplo específico de alopoliploidía, aunque la poliploidía puede ocurrir dentro de una misma especie cuando hay errores durante la división celular, ¿no? Esta plantita iba a llevar a cabo división celular, los cromosomas no migraron de forma adecuada a ambos extremos, entonces se genera una nueva célula con un número diferente de cromosomas, con una tetraploidía, o sea, tiene exactamente el doble de cromosomas que el original. Y si esta célula llega a ser viable y fértil, pues produce una nueva especie de planta. Ok, sí, ya. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Pues bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el martes de la próxima semana. Gracias. Gracias, profe. De nada, chicos, hasta luego. Hasta luego, profe.